Buenas noches a los presentes el día de hoy, al auditorio remoto que nos escucha. Bienvenidos a la cuarta sesión de la Asociación Médica Mexicana de VIH, esta vez transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez en el bello estado de Chiapas. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jesús Gaitán Martínez. El doctor Gaitán es médico internista, infectólogo, jefe del servicio de adultos del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS y tratante de la Clínica de VIH y Hepatitis del Hospital Darío Fernández del ISSSTE. Es además miembro del GERA, del Grupo de Expertos de Resistencia Antirretrovirales del IMSS. El doctor Gaitán en esta ocasión nos hablará de micosis pulmonares asociadas a la infección por VIH. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Gaitán, y esperemos tu plática. Gracias, buenas noches, agradezco la invitación al AMBI. Y vamos a hablar ahora brevemente de diferentes etiologías desde el punto de vista fúngico que afectan a la población con VIH, que muchas veces pasan desapercibidas y en ocasiones no buscamos la etiología, a veces por falta de equipo de laboratorio y a veces porque la sospecha clínica no la tenemos. Aunado a esto, en el mundo, en muchos países desarrollados, los pacientes se van detectando en forma más temprana, por lo tanto, muchas de estas entidades no llegan a verlas. Sin embargo, en países subdesarrollados, países como México, todavía tenemos presentadores tardíos, o sea, pacientes que llegan con CD4 bajos, menos de 200 y muchos menos de 50, por el estigma, por la cuestión del alcance de las pruebas, etcétera. Por lo tanto, seguimos viendo en áreas que tenemos de hospitalización de pacientes infectológicos, diferentes etiologías oportunistas, dentro de ellas las pulmonares. Vamos a ver que en la era de las terapias antirretrovirales altamente efectivas, a nivel pulmonar sigue siendo un problema igual que al nivel hepático y renal, ¿sí? Desde el punto de vista de complicaciones e infecciones. Aquí brevemente lo que vamos a ver, vamos a hablar de neumocistosis, ¿sí? Un poco de histoplasmosis, criptococosis, coccidioidomicosis, peniciliosis, aspergilosis, ¿sí? Un poco de la terapia antirretroviral, cuándo iniciar en estos pacientes y el síndrome de reconstitución inmune. Bien, el pulmón desde el descubrimiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana ha sido uno de los órganos más comúnmente afectados, ¿sí? Seguido de hígado y riñón. Las infecciones pulmonares en nuestro medio continúan siendo una de las causas más importantes de muerte y mortalidad, sobre todo porque muchas de estas infecciones se van a confundir con otros procesos bacterianos y micobacterianos, ¿no? En países como México, bueno, tenemos la tuberculosis. Entonces es bien difícil, vamos a ver que a veces con una simple radiografía no es tan fácil hacer el diagnóstico. Puede sugerirnos, ¿verdad? Y tenemos que tomarla. Todos los pacientes que llegan tenemos que tomarles una placa basal al paciente con VIH, independientemente de que tenga síntomas o no. Y ahorita vamos a ver algunos datos clínicos y epidemiológicos que son bien importantes en el contexto de esta población. Más o menos hasta el 70%, ¿sí?, de pacientes en la era actual pueden llegar a tener afección pulmonar, ¿sí?, en alguna época de la vida. Insisto, ahora los pacientes se detectan de forma más temprana, tienen un menor problema, aunque ustedes saben que la tuberculosis sigue siendo una causa frecuente de afección independientemente del nivel de CD4. Por lo tanto, el pulmón es un órgano importante que se va a ver afectado y comprometido en esta población. Es más frecuente este tipo de enfermedades infecciosas oportunistas fúngicas en pacientes que van a tener menos de 200 CD4, aunque no se descartan casos raros, ¿verdad?, de individuos que tienen CD4 elevados y que tienen el riesgo de exposición, porque estas enfermedades infecciosas, al igual que otras bacterianas, virales, van a depender de dos cosas: del tamaño del inóculo, ¿verdad?, o sea, la cantidad al que se exponen, de la virulencia de la gente y del estado de inmunidad que guarda el individuo.
Sin embargo, muchas veces, aunque tengan buen CD4 los pacientes, si el inóculo es muy grande, ¿verdad? El riesgo está ahí, está latente, igual que en una población que no está infectada. Y aquí recordando un poco nada más la historia clínica después del contacto del virus, ¿verdad? Cuando se presentan las infecciones oportunistas, vamos a ver que al cabo de 10 años, de 5 a 7 años en promedio, los pacientes, si no reciben tratamiento, si no se atienden, los CD4 van a caer, y aquí es en donde inician todos los síntomas de desgaste, de infecciones oportunistas y muerte, si no se atiende el paciente. Aquí vemos la clasificación de la CDC, del nivel de CD4 y el estadio A, B o C, ¿sí? Si tiene 500 células, 29% de linfocitos, si tiene de 200 a 499 en una etapa 2, y en etapa 3 si tiene menos de 199 o menos, que se considera ya etapa de SIDA. Muchas de ellas caen en enfermedades definitorias de SIDA, ahorita vamos a mencionar algunas. Y aquí vemos la gran cantidad de infecciones oportunistas, son muchísimas. Yéndonos a las que nos ocupa ahorita, vamos a ver aquí las infecciones fúngicas. Vamos a ver una de las más comunes a nivel pulmonar, es el Pneumocystis jirovesi, llamado Pneumocystis carini anteriormente, ¿verdad? Que responde a antiparasitarios, pero que filogenéticamente está más cerca de los hongos y por lo tanto se clasificó como una infección fúngica, ya tiene varios años. Vamos a ver Cryptococcus neoformans, que aunque es más frecuente en el sistema nervioso central, la vía de entrada finalmente es la vía respiratoria. Vamos a ver la Candida albicans, que es muy común, no en el caso que nos ocupa, ¿sí? Raramente, recuerden que cuando vean una muestra de expectoración y veamos una Cándida ahí, no es patológica, es una colonización, ¿sí? De las vías respiratorias, no hay que tratarlas. Es muy raro que Cándida afecte pulmón, muy, muy raro, sobre todo en adultos. En niños puede ser, pero en adultos es raro. Vamos a ver algunos casos de Aspergillus, hay reportados también casos, sobre todo cuando hay exposición, uno de los hongos ubicuos de la naturaleza. Vamos a ver que también el Histoplasma capsulatum lo encontramos por aquí, ¿sí? El Coccidioides imitis, ¿sí? Que es un hongo restringido a cierta área geográfica. El Blastocystis dermatitidis, ¿sí? Que es un poco menos frecuente, y el Penicillium marnefei, que ha habido algunos casos, hay reportes, aunque es más común en Asia. Aquí tenemos varios antifúngicos, por mencionar algunos, ¿no? De todo el arsenal que tenemos, cada vez se han ido desarrollando más para estas entidades. Algunos no están accesibles, algunos no hay en el país, otros ya los tenemos, ¿no? Y algunos son de difícil manejo para muchos centros hospitalarios, no todos los hospitales cuentan con ellos, algunos se manejan vía oral, ¿sí? Algunos son muy costosos, y hemos tenido problemas en los recientes, hace 2 años, ¿no? Que no teníamos anfotericina y un montón de pacientes con cripto, con histoplasma, y era muy difícil, había liposomal solamente, y bueno, ustedes saben el costo de la anfotericina liposomal, al menos en México, muy costosa, ¿no? Y es una parte del armamentario de antibióticos y antifúngicos que debemos tener, y todos los centros, porque pacientes van a seguir llegando con estas entidades, por lo menos en México y otros países en su desarrollo, y vamos a requerir de estos medicamentos. Vamos a empezar a hablar de la neumocistosis o P. jirovesi, ¿sí? Y aquí tenemos los riesgos, que este hongo es muy ubicuo en la naturaleza, ¿sí? Y habitualmente todo el mundo ya tuvo contacto con él en la infancia, de manera que si hacemos anticuerpos a la población que estamos aquí, y a todo el mundo tuvo ya contacto. ¿En quién se va a desarrollar más, hablando de pacientes con VIH? Bueno, en aquellos que van a tener menos de 200 CD4, y hay que tener muy alta sospecha, y muchas veces el diagnóstico lo hacemos clínico. Pedimos una radiografía, pero muchas veces es clínico el diagnóstico, porque no lo tenemos a la mano, estamos en la consulta y el paciente llega con un cuadro leve, más o menos lo podemos manejar, pero muchas veces el paciente llega ya a los servicios de urgencias, ¿no? Con un cuadro de hipoxemia severa, que incluso requiere intubación y hasta de terapia intensiva. Esos son los casos que se van a complicar. Entonces, desde la infancia tenemos contacto con la serología es muy limitada, porque todo el mundo ya tuvo contacto con este hongo, por lo tanto no nos sirve de mucho, así como la toxoplasmosis, otras infecciones latentes.
Luego tenemos el ciclo de vida. El ciclo de vida es muy complicado y pasa por varias etapas de la enfermedad. Y nosotros, bueno, pues para tener todo esto siempre la pregunta era, ¿y dónde se cultiva? No, no se cultiva, lo observamos en fresco, ¿verdad? Pero observar esto del ciclo no es nada fácil. Esta es la forma pulmonar. Se reportan que hay formas diseminadas muy raro, realmente lo que vemos es a nivel pulmonar. Y vean, el ciclo es muy complicado, tiene muchas etapas el hongo, ¿verdad? Vemos los quistes, las fases intermedias, los nucleolos. Entonces, la aparición de esta va a ser en forma subaguda, la manifestación clínica, ¿sí? Empieza con disnea progresiva, fiebre y tos no productiva. Habitualmente el paciente que vemos es aquel que llega y que dice, tengo ya varias semanas con tos, lo revisamos, trae cándida oral y la tos es seca, y dice, no, pues es hialina, no es pectoro, y tiene fiebre, ¿no? El paciente se ve mal, y refiere que le duele el tórax. Obviamente nosotros en estos pacientes, cuando vemos el caso leve, muchas veces lo manejamos en la consulta, le damos su trimestoprim y que se vaya el paciente a casa, pero muchas veces no, tenemos que hacer una gasometría para ver criterios de gravedad, y de acuerdo a los criterios de gravedad establecer en qué etapa de la enfermedad está el paciente, y en base a eso, muchas veces la vía oral no va a ser suficiente, tenemos que hacer por la vía intravenosa, o bien el paciente trae una hipoxemia tan severa, grave, que va a requerir intubación, les decía yo, y a lo mejor un servicio de terapia intensiva, sobre todo en el primer evento, porque muchas veces el paciente pues debuta con esto, tiene menos de 200 CD4, debuta con esto, o bien suspende el tratamiento, se sienten bien, suspenden el tratamiento, el CD4 va cayendo y se reactiva la enfermedad. Estos criterios de la gasometría son importantes para nosotros porque ahí vamos a ver si el paciente requiere o no el uso de esteroides, que va a mejorar el cuadro. Evidentemente tenemos que tener mucho cuidado porque el paciente, si la entidad no es lo que estamos buscando y damos esteroides, podemos agravar algún cuadro. O sea, hay que tener mucho cuidado de asegurarse de que sí sea nemocitis. O sea, la DHL elevada, fiebre y eso, pues son factores que nos pueden sugerir, pero nosotros tenemos que ver patrón radiológico, y les comenté al principio, las radiografías no necesariamente implican que dé un cuadro. Hay pacientes con hemocistosis en donde el 20% aproximadamente tienen una placa normal, no hay ninguna alteración radiológica, pero vemos al paciente disneico. Entonces piensen en lo más importante, ¿no? O sea, hemocitis de primera instancia, vean las placas, ahí la ven, y a lo mejor el patrón radiológico podemos decir, pues esa también puede ser una tuberculosis en fase avanzada, o también puede ser una histoplasmosis, o una neumonía de focos múltiples si quieren, incluso hospitalaria. Así que el diagnóstico se tiene que hacer diferencial con otras entidades. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Además de la clínica, que esa va a ser la más importante. Ustedes que están en el consultorio, que tienen al paciente enfrente y que de repente no es tan fácil decir, a ver, que es pector y vamos a hacerle una tinción o vamos a verlo con microscopía. Bueno, tenemos que va a requerirse, ¿sí?, una buena muestra de expectoración con todos los criterios que requiera, no saliva, una buena muestra de expectoración, ¿no? Que tiene criterios, ahí hay que ver qué celularidad tiene, qué tipo de microbiología, ¿sí? Células de la boca o epiteliales tiene que tener menos de 10 células y más de 25 polimorfos nucleares, y eso lo puede ver el químico, el que recibe la muestra ve que esta muestra es valiosa, si no ni tiene caso verla, porque bueno, no vamos a ver nada. Y a veces el paciente no tose, tenemos que inducir una expectoración antes de invadirlo. Y una buena muestra de expectoración puede ser muy cercana a una broncoscopía sin necesidad de invadir, porque el otro problema que vemos aquí también de repente es que en este tipo de pacientes muchas veces los servicios multidisciplinarios no quieren el abordaje, o sea, dicen, no, se va a contaminar el broncoscopio, o está muy grave y le dan largas, ¿no? Entonces, y el paciente no tose, no expectora, se traga la expectoración. Entonces, con un servicio bueno de inhaloterapia, ¿verdad?, que tenga una buena muestra de expectoración, vamos a inducir aquí, vamos a inducir que expectore y podemos hacerlo nosotros. O bien, ya en base de metodología invasiva, con broncoscopía, un lavado bronquialveolar, ¿sí?, que tiene una sensibilidad muy alta de 90-99%, puede ser una biopsia transbronquial incluso, y la biopsia pulmonar abierta, que prácticamente no la hacemos, es muy cruenta, pero digo, algunos hallazgos de necropsia de pacientes que luego se quedaban en piso porque, insisto, a pesar de que ya estamos en
en estas épocas en donde sabemos que el VIH, las vías de mecanismos de contagio, etcétera, los servicios multidisciplinarios muchas veces dicen, no, tiene VIH, pues sí, pero es el primer evento, necesitamos apoyarlo, ¿no? Y es bien difícil, es luchar contra todas estas cosas, pero finalmente si lo logramos tenemos ahí el diagnóstico de una tinción, véanlo, se va a ver así. Ahí se ven ahí las lesiones, el tejido, y se ven los circulitos con las formas aplanadas, ¿no? Se está haciendo PCR también, pero las PCRs no van a distinguir si el paciente está colonizado o no, y ese es un problema, el hecho de detectarle, al igual que en micobacterias, si no son PCRs específicas, pues sí van a detectar que está ahí, como detectar un herpes o lo que sea, pero no significa que tenga la enfermedad activa. Por lo tanto, las tinciones siguen siendo lo más importante. El que expectore se hace muy sencillo, se observa al microscopio y se hace el diagnóstico, ¿no? Y aquí están las diferentes sensibilidades para los diferentes procedimientos. El esputo inducido, fíjense, hasta el 90% va a tener. Si tenemos una muestra de expectoración, vamos a ver micobacterias, vamos a ver hongos, vamos a ver lo que ustedes quieran, pero que sea una buena muestra, no saliva. Hay que decirle al paciente, no me dé saliva, eso no sirve, y menos que se trabaje, porque vamos a encontrar cándidas ahí, y muchas veces la gente dice, tiene cándida, y como les comento, cándida aquí no la vamos a ver en pulmón. Y claro, los pacientes pueden estar colonizados, muchos de estos pacientes que tienen neumocistosis tienen candidiasis orofaringe. Evidentemente al venir la muestra pues va a venir colonizada con esto, pero es un contaminante. La broncoscopia con lavado casi llega al 100%, igual que la transbronquial y la biopsia abierta. Y las tinciones, bueno, Papa Nicolau modificado, el Gram, el Giemsa, ¿sí? nos van a permitir observar las formas fúngicas ahí. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Ahí se alcanzan a ver un poquito, miren. Por ahí donde están las flechitas se alcanzan a ver los circulitos con los nucleolos adentro, ¿verdad? Una vez que vemos una tinción ya no se nos vuelve a olvidar, o sea, es muy fácil de identificar. Aquí tenemos otras formas en el lavado bronquialveolar, ¿verdad? Con metanemina de plata, vean, allá se ven en oscuro, y acá se ven los acúmulos, no sé si alcanzan a ver dónde está la flechita, ¿verdad? Con la tinción de Gomori también, y el Giemsa. Estas son muy fáciles y cualquier laboratorio las tiene, los servicios de urgencias, realmente no requieren mayor tecnología. El punto es la buena muestra que tengamos. Aquí tenemos las formas también en diferentes tinciones, ¿verdad? Se ven hasta circulares, allá miren un poco con luz, y arriba las diferentes formas, para que ustedes vean que hay diferentes formas de verlas con diferentes colorantes. Aquí tenemos la cadena de desenlaces. Si tenemos un paciente con síntomas compatibles clínicamente, ¿verdad? Tos, dificultad respiratoria, fiebre y candidiasis oral, hay que sospecharlo. Hacemos una radiografía, si está normal hay que vigilar, porque recuerden que el 20% de las placas van a estar negativas, no vamos a ver nada. Y esto es porque la inflamación en el paciente tiene un CD4 seguramente muy bajo, y la respuesta inmunológica va a ser totalmente pasa desapercibida. Entonces el paciente, pero ustedes lo ven y ven clínicamente que el paciente está insuficiente, trae cianosis distal, ¿verdad? Y dice, me siento muy mal, y ya tengo días y tengo 2 o 3 semanas habitualmente, y bajan de peso muchísimo. Entonces uno dice, no, pues esta es una neumocistosis. Pero si tiene infiltrados, ¿verdad? Reticulares, difusos, etcétera, lo que tenemos que hacer es, podemos hacer una tomografía de alta resolución también, si la tenemos a la mano. Pero evidentemente en la placa lo vamos a ver, ¿no? Y decir, de primera instancia vamos a pensar en neumocistosis porque es el más frecuente y porque nuestros presentadores tardíos siguen llegando, ¿no? Aunque no tengamos el CD4 a la mano en ese momento, pero vemos que tiene linfopenia grave y pues bueno. Y obviamente vamos a inducir el esputo a hacer las tinciones, vamos a observar y hacer una gasometría al paciente en ese momento. Si el paciente, de acuerdo a criterios gasométricos, requiere internamiento, que casi siempre cuando llegan en estadios avanzados sí requieren internamiento, y ahí vamos a establecer el criterio de gravedad, si es moderada, si es grave, ¿verdad? Y
si requiere esteroides, que les decía yo, es bien importante que empezar el tratamiento y dejar esteroides en esos pacientes. Obviamente, el tratamiento de elección, ahorita vamos a hablar un poquito, pero aquí se ve hay que iniciar con trimestoprim. El problema no es iniciar el trimestoprim, el problema que estamos viendo más frecuente y seguramente en todos los centros es el mismo, es la alergia al trimestoprim, que ese es otro capítulo aparte, pero cada vez es más frecuente. Lo estamos viendo cada vez más que el paciente, soy alérgico. Y estos medicamentos, las alternativas, que ese es un problema real, no es fácil conseguirlas y seguramente ustedes han batallado, atobacona ni hay, pirimetamina no hay, ¿sí? Dapsona es rarísimo encontrar también. Entonces el abanico de oportunidades de tratamiento se disminuye mucho. Clinda con primaquina es otra opción, pero de repente primaquina también es difícil encontrarla. Al menos en los cuadros básicos está, pero son drogas que se declaran huérfanas porque no hay quien las distribuya. Y como se usan para poblaciones muy especiales, pues no hay así como que un gran comercio, un gran mercado de estos medicamentos, pero se requiere en el armamentario de los centros pues donde se manejen pacientes con VIH. El paciente en formas graves requiere 21 días de tratamiento, aunque la mejoría muchas veces lo vemos antes, ¿no? O hay pacientes que sí se complican más, sobre todo cuando entran a las terapias intensivas o intermedias, porque están intubados y ahí ya corren otro riesgo mayor, el hecho de tratar de extubarlos después y además el riesgo de las nosocomiales, ¿no? Porque también hay un riesgo ahí de neumonía nosocomial que eso complica. Pero los pacientes que tienen primer evento, nosotros en el hospital de infectología, por ejemplo, los pacientes de primera vez incluso pasan a terapia intensiva, porque es el primer evento y tienen una oportunidad muy grande de salir, sobre todo si es gente joven, ¿no? Sí, se intuban y todo y están con esteroides, pero tienen una muy buena respuesta, una evolución favorable. Aquí vemos la prevención, que eso es bien importante. Siempre que llega un paciente con CD4 bajos, nosotros tenemos que dar la prevención, no se nos olvide, porque a veces pensamos solamente en el antirretroviral y no dejamos profilaxis. Incluso hay gente que está dejando macrólidos, claritromicina y todo, y el trimestoprim, ¿no? Que es el importante, se nos olvida, porque vemos que el paciente trae 30 células, pero está bien, llega sin síntomas ni desgaste. Tómate todo el antiviral, ¿no? Y se nos olvida el trimestoprim. Entonces, aquí vamos a ver que pacientes que tengan menos de 200 CD4, vamos a tener que dejarles profilaxis, sobre todo cuando están detectables o con cargas virales altas. O bien, si tienen CD4 menor de 14%, o mayor de 200, pero menos de 250 y con cargas virales detectables, van a requerir profilaxis. También hemos visto la otra parte de la moneda, pacientes que tienen tratamiento, están indetectables y tienen 160 CD4 y están muy bien y no requieren trimestoprim porque tienen la terapia antirretroviral. ¿Sí? A pesar de que se diga que tienen más riesgo, el hecho de mantenerse indetectables, y todos tenemos esos pacientes que tienen tratamiento y los CD4 no suben pronto, pueden durar 2, 3 años, ¿no? Y están por abajo de 200 células. Pero el paciente está bien y la profilaxis se la dejamos un tiempo nada más y después vemos que no hay problema en base a esto, pero que esté indetectable, que no esté en falla el paciente y esté con su terapia antirretroviral. Entonces, aquí tenemos las alternativas. Cuando no tenemos trimestoprim, les decía, tenemos la dapsona, que se puede utilizar. El problema es lo difícil de utilizarla y los efectos colaterales que tiene. De todos modos, hay que vigilar también con el trimestoprim, no se nos olvide, tiene efectos colaterales también a nivel renal, ¿sí? Y puede bajar el potasio, etcétera. O sea, pareciera que es algo inocuo, aunque lo más preocupante sería la alergia, que nosotros sepamos o bien mandarlo a un centro de tercer nivel con inmunoalergia para que se desensibilice en casos graves, porque el trimestoprim lo van a requerir toda su vida. Recuerden que no solamente nos va a prevenir contra o cubrir contra neumocistosis, sino contra salmonela, contra otras bacterias entéricas, gram negativas, etcétera. O sea, tiene una cobertura muy amplia. Pero si el paciente es alérgico, hay que tratar de rescatarlo, ¿no? Desde el punto de vista hay pruebas para hacer desensibilización en donde el paciente lo volvemos a resensibilizar. Y la explicación es que estos pacientes, ustedes saben que el virus no solamente disminuye las defensas, sino es una disregulación del sistema inmune, y los pacientes que antes eran alérgicos a algo, o más bien dicho, que no eran alérgicos a nada, ahora son alérgicos a muchas cosas, al clima, a la lluvia, que hace frío y están con tos y que gripas de 1 mes, 2 meses, son fenómenos alérgicos, ¿verdad? Le das antihistamínicos y va a mejorar porque te damos puño de antibióticos. Y entonces
el punto es aquí que sepamos hacer una desensibilización. También, sobre todo, yo estoy pensando en la alergia, por ejemplo, a este medicamento que nos puede comprometer el darunavir a futuro, ¿no? Cuando son alérgicos y entran a un tratamiento de rescate y es un problema, porque acuérdense que hay alergia cruzada, o sea, si le damos, el paciente no va a tolerar el darunavir. Y entonces, el hecho de que sean alérgicos, así como que le cierra las puertas. Digo, está la dapsona, pero busquemos la alternativa también, ¿no? Cuando los CD4 incrementan por arriba de 200, está indetectable el paciente y tenemos de 3 a 6 meses, podemos suspender el trimetroprina en forma segura. Eso sin problema. Si el paciente entra en falla o cae en los CD4, hay que reiniciar el tratamiento, eso es bien importante. Cuando cambiemos de tratamiento, ¿no? Déjenme pasar a la siguiente, a ver. Aquí decíamos que el tratamiento preferido pues va a ser el trimetoprim, ¿no? Antes había un tratamiento que aquí en México, ahorita ya no se usa, que es la pentamidina, y iban los pacientes pentamidina inhalada, era eficaz, pero pues tenían que ir a cada ratito, y la verdad es que tiene muchos también efectos colaterales, sobre todo a nivel metabólico, entonces cayó en desuso porque el paciente tenía que estar pegado en urgencias ahí cada tercer día. Y aquí tenemos la dosis de prednisona, les comentaba hace ratito, cuando tenemos que usar esteroides, usamos la prednisona y los miligramos en dosis reductiva, para que el paciente cuando se pueda ir vaya disminuyendo la dosis, porque también por mucho tiempo dejar esteroides tiene sus efectos colaterales, sobre todo con CD4 bajos podemos reactivar o riesgo de reactivar una tuberculosis o alguna otra infección crónica, ¿no? Citomegalovirus o algún otro. Para casos severos, moderados, 21 días de tratamiento. A veces no requieren los pacientes, ya con 10, 12 días podemos ver que está bien y lo podemos dar de alta con tratamiento en casa, ¿verdad? Y los que lleguen asintomáticos, denle profilaxis. Acuérdense, hay varios esquemas de profilaxis, dependiendo el medicamento que tengamos, si es el genérico, si es el de patente. Sí, pero habitualmente un esquema muy fácil de dar es dar 2 tabletas al paciente lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, domingo, ¿no? Que no se les olvide y ya el paciente sabe que lo tiene que estar tomando. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues cuando tengas arriba de 200 CD4, ¿no? Y que estés indetectable. Que eso ya no es tan difícil con los nuevos esquemas antivirales con los que contamos ahora. Bien, vamos a hablar de otra entidad un poco menos frecuente, pero que también la vemos y pasa desapercibida porque muchas veces no la buscamos. Y porque además el cuadro pulmonar habitualmente, cuando lo llegamos a ver, es la exposición a un inóculo demasiado grande. Pero sí es frecuente que nuestros pacientes de repente vayan a áreas de riesgo o vayan a hacer un viaje al extranjero, ¿no? Y uno le haga las recomendaciones. Sabes que no te metas a cuevas, no entres a lugares en ruinas, no te metas a lugares donde pirámides, por ejemplo, ¿no? O cosas de este tipo que pareciera nimio y que es un paciente entre 100, pero pasa, ¿no? Pues fui a Acapulco, no, fui a las grutas de tal lado y me metí. Ese es un riesgo. Pensando en las zonas geográficas de estas micosis, pero a veces hubo detecciones de histoplasmosis, por ejemplo, en el Estado de México. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque hay murciélagos también ahí. Y ustedes saben que una fuente rica en esto es el guano de los murciélagos. Entonces, no necesariamente tiene que ser en cuevas, ¿verdad? A veces el paciente no ha ido a ninguna cueva, pero ha ido a lugares endémicos como Veracruz, como Chiapas, Oaxaca, ¿no? Lugares tropicales donde el hongo es muy fácil que crezca en esos lugares. Entonces, una cosa importante en esto, dentro de la historia clínica, es el factor epidemiológico, ¿no? El que nosotros le preguntemos al paciente si ha viajado a algún lado, si ha estado en alguna de estas zonas de riesgo geográficas que conocemos de la República Mexicana y de otros países, ¿no? Con climas tropicales o semitropicales. Entonces, vamos a ver que la histoplasmosis, ¿sí? Es causada por el hongo Histoplasma capsulatum, es endémica sobre todo en Estados Unidos, ¿sí? Y América Latina. O sea, Brasil, Colombia, Venezuela, todos los países tienen una tasa muy alta por el tipo de clima, Centroamérica.
Más o menos se diagnostica el 5% de los pacientes infectados con VIH, aunque nosotros lo que vemos más importante es las formas diseminadas, que tienen una mortalidad muy alta. La vía de entrada es pulmonar. El punto es que este hongo llega y su respuesta a nivel pulmonar es como de un cuadro gripal, una tos muy leve, ¿verdad? Y en pacientes inmunocompetentes se queda el cuadro ahí, en eso terminó, a menos que la exposición sea muy alta. Si la exposición es muy alta, va a dar un cuadro severo respiratorio, ¿no? Y en inmunocompetentes va a llegar como una neumonía crónica típica, pero en pacientes con VIH con CD4 muy bajos va a llegar con una histoplasmosis diseminada, que es una mortalidad muy alta, porque el paciente con VIH no tiene la capacidad de hacer granuloma como en TBE o en otras enfermedades y encapsular al hongo, sino que el hongo llega por ahí, se mete y el inóculo es demasiado alto y se disemina. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que buscar el antecedente de viaje, como les decía, a estas zonas geográficas. Difícil aislarlo allá. Pero aquí tenemos las zonas, miren, de más riesgo, mencionan, y de casos. Como pueden ver, una parte de Estados Unidos que está pegado hacia el Atlántico, ¿verdad? Y las islas del Caribe, Centroamérica, Panamá, Brasil, o sea, prácticamente toda América Latina, el África, porque hay varias especies también de histoplasma, y el sudeste asiático. Entonces, si los pacientes han ido a esos lugares y fueron hace 20 años, tomen en cuenta el factor, es bien importante, porque estas infecciones, al igual que otras fúngicas, no van a desaparecer, quedan encapsuladas y el paciente en ese momento que hizo el viaje no tenía ningún riesgo, tenía buen CD4. ¿Sí? Nosotros hemos visto pacientes, me ha tocado ver pacientes que fueron hace 20 años a un área endémica y presentaron la enfermedad 20 años después, cuando el CD4 cayó, se reactivó. Y de repente ellos dicen, no, sí fui a un área endémica, pero pues fui a Brasil hace 20 años, o sea, de pronto no lo relacionan. Si nosotros no lo preguntamos intencionadamente, viajes al extranjero, ¿no? En esta población de riesgo, vamos a ver muchas de las enfermedades infecciosas tienen el antecedente del viaje, de haber vivido, de haber estado allá. Tanto aquí en la República, en zonas de riesgo, como vamos a ver otras micosis como el coccidioides como el histoplasma, ¿no? En estas zonas que hay series de casos muy grandes, ¿no? En Estados Unidos porque tienen el diagnóstico en forma rápido y nosotros lo tenemos que sospechar muchas veces porque la micología ha crecido mucho, hay mucho diagnóstico por biología molecular, pero que no todos los centros cuentan con esto ni con la expertise necesaria para hacer un diagnóstico oportuno. Entonces tenemos que tener la sospecha alta. Obviamente hay que tratar de cultivar, etcétera, ¿no? De tener la vía rápida de poder hacer los diagnósticos y las casuísticas de lo que vamos aislando en nuestra población. Se va a adquirir por inhalación, ¿sí? Ante el contacto de aerosol, por eso el meterse en una cueva que está encerrado, ¿no? Donde está el guano y el individuo se mete y va pisando, va haciendo aerosoles y viene la aspiración masiva, y ahí es donde viene el cuadro, ¿no? Sobre todo de aves, con material fecal de las aves. También se ha visto en donde hay limpieza, remodelación y hay polvo, ¿no? También ese es un riesgo. Yo me tocó ver una vez 5 casos en Guerrero, había gentes de limpieza, ¿no? Y había 3 personas que tenían VIH y se metieron a limpiar unas escuelas que estaban ahí con abandono y llegaron como 10 casos, ¿no? Y todos tenían histoplasmosis. Obviamente pulmonar y otros diseminaron y unos fallecieron incluso. Los que eran inmunocompetentes, a algunos les fue bien, ¿verdad? Porque la sospecha era muy alta por y era en brotes, ¿no? Y el otro caso que recuerdo también fue otro de en Cuernavaca, trabajadores de teléfonos, igual uno tenía VIH y los otros eran inmunocompetentes y eran también como 8 casos, y ahí se murió como la mitad, falleció, y todos ustedes vean la placa ahí las tenían, ¿no? Porque se metieron a los túneles, ¿no? Donde van los cables del teléfono y sin ningún cuidado, o sea, pensando que el clima de Cuernavaca es caluroso, es un clima tropical, ¿verdad? Y hay murciélagos, entonces, si no hubiéramos tenido ese antecedente epidemiológico, todo el mundo estaba buscando cosas, neumonías atípicas, ¿no? Y influenza y otros, entonces hay que
tener cuidado con esto. Habitualmente ocurre como una reactivación, lo que les decía es que ya el individuo tuvo contacto con el hongo en alguna época de su vida, en algún lugar, y cuando los CD4 caen es cuando se va a reactivar. La enfermedad, el riesgo más grande que corremos es que se disemine por el CD4 bajos. Cuando tienen menos de 150 CD4, la enfermedad se va a diseminar. Nosotros a veces lo detectamos en el mielocultivo o en los cultivos para hongos, es donde uno lo viene detectando. Casi a nivel pulmonar, les decía, puede pasar desapercibido. Y más bien cuando da síntomas pulmonares es cuando los CD4 están más elevados, porque es cuando hay una respuesta del sistema inmune. Es paradójico, parece paradójico, pero así es. Obviamente la incidencia de estos ha disminuido con las terapias antirretrovirales, ya no se ve tan frecuente esto. Luego, bueno, hablando de la forma diseminada, que les decía es la más temible porque el riesgo de mortalidad es muy alto, ¿no? Pero hablando de enfermedad pulmonar, vamos a ver que el individuo va a tener CD4 más elevadas y que tiene este antecedente. Esos son los dos criterios importantes y, bueno, pues recibir tratamiento el paciente. Si es un cuadro severo, vamos a tener que dar anfotericina B. Si el cuadro lo permite, podemos usar azoles orales. Nada más que tengan en cuenta las interacciones medicamentosas de esto. Entonces vean la placa, en realidad la ven ustedes y puede ser una influenza, puede ser una infección viral, una neumonía típica, como decimos, que porque cae ahí todo lo que queremos meter, micoplasmas, clamidias. Si no uno no sospecha el diagnóstico por la epidemiología y todo, es difícil que demos con el diagnóstico. Tiene varias formas clínicas, hay formas cutáneas, hay formas diseminadas, formas ganglionares. O sea, la pulmonar es una de ellas nada más. Y aquí tenemos varias formas de hacer pruebas que nos pueden más o menos ayudar. Sin embargo, muchas de ellas, como las serologías y estas, no nos van a servir porque necesitamos conocer el serostatus del individuo previo. Y nadie se anda haciendo serologías para ver si tuvo contacto con histoplasma, entonces no nos va a servir mucho. Pero el antígeno urinario, sí, ¿verdad? Donde se hace la prueba de antígeno, eso nos va a dar pues una prueba rápida, ¿verdad? Más rápida de poder hacer una forma más certera el diagnóstico. Nos va a servir para las dos tipos de enfermedades más frecuentes, la diseminada y la pulmonar, ¿no? También en el lavado broncoalveolar puede tener una cierta utilidad el hacer esta prueba, pero pues para enfermedad pulmonar crónica no es muy buena. Y la biopsia sí, pero otra vez necesitamos del servicio de neumología para que nos ayude a hacer una broncoscopía y tomar, además del lavado, biopsias, ¿no? Y mandar a patología. Y recuerden, patología, pero también a cultivo. Siempre todas las muestras de biopsias hay que mandarlas a cultivo, no nada más a patología. Entonces, hay varios cultivos de diferentes sitios que tienen una sensibilidad muy alta. A veces el hongo tarda en crecer, no es tan rápido, pero siempre todo paciente que tiene fiebre, etcétera, además de la expectoración y esto, hacemos mielocultivos, ¿verdad? Para hongos, bacterias y micobacterias, y pues se encuentra una sorpresa, sigue habiendo mucha histoplasma en México, ¿no? Tiene una mortalidad muy alta, sobre todo cuando esto se va a asociar a formas diseminadas y formas sistema nervioso central, puede diseminarse a otros órganos. Eso es lo importante de que la detectemos rápido a nivel pulmonar, ¿no? Y la tratemos. La prevención en áreas endémicas, pues va a ser bien difícil, porque el clima y el hongo va a estar en todos lados, no solamente donde están los murciélagos, prácticamente en todos lados. Entonces, es muy difícil, pero sí hay que hacer hincapié al paciente, sobre todo cuando tienen CD4 bajos, ¿no? ¿Qué cuidados debe tener? Lo que les decía, no meterse a grutas, lugares en ruinas, etcétera, tratar de evitarlo, ¿sí? La profilaxis primaria, bueno, no hay mucho beneficio de esto, tampoco les damos itraconazol a los pacientes en forma profiláctica, o sea, no es algo común que hagamos, más bien la damos secundaria después de que tuvo un cuadro, porque además tiene muchas interacciones el medicamento con muchos de los antivirales que utilizamos, hay que estar vigilando los niveles, ¿sí? Y bueno, si hay un riesgo de exposición, podemos considerar el darle itraconazol al paciente 2 veces al día, ¿verdad? Si tiene CD4 menor de 150.
y suspenderlo cuando nuestro paciente esté otra vez indetectable y que tenga arriba de 150 células, hay que quitar el itraconazol. Lo más común que vemos es el paciente que llega con histoplasmosis diseminada o pulmonar, que le hacemos el diagnóstico y le damos la profilaxis después, no que se la damos al revés, ¿verdad? O sea, eso habitualmente no es lo común. Y el tratamiento consta de 2 fases, la inducción y de mantenimiento, y a veces la de mantenimiento puede ser hasta 12 meses después. Esto es cuando lo hospitalizamos, detectamos y iniciamos anfotericina B, porque el paciente tiene compromiso sistémico y porque no es capaz a veces de la vía oral que tenemos el itraconazol, no contamos en México con intravenoso. Habrá por ahí, hubo solución, pero es oral y la biodisponibilidad es muy errática del medicamento, o sea que puede alcanzar niveles, como puede alcanzar niveles muy altos, puede no alcanzarlos, tiene muchísimas interacciones, por lo tanto hay que estar vigilando al paciente. Y en este caso usamos mejor anfotericina B intravenosa y después ya de mantenimiento el itraconazol, ¿no? Enfermedades moderadas o severas, 2 semanas, ¿sí?, de inducción y usamos la anfotericina liposomal. 3 miligramos, o bien se puede usar el desoxicolato, la anfotericina estándar, ¿verdad? Todavía se puede utilizar también, más vigilando la función renal, y de mantenimiento itraconazol 200 miligramos 3 veces al día por 3 días, luego cada 12 horas. El tratamiento más o menos lo vamos a dar por 12 semanas, por 1 año. Nada más, otra vez, vigilen las interacciones medicamentosas con los antirretrovirales. En las formas diseminadas es más difícil porque ahí el paciente a veces el diagnóstico se hace muy tardío, tienen pulmonar y de repente tienen afección de la médula ósea también los pacientes. O sea, llegó por vía pulmonar pero ya se fue hacia otros órganos, entonces tienen hepatoesplenomegalia los pacientes, ganglios, y vamos a ver que la biometría hemática tienen plaquetopenia, tienen anemia, que muchas veces lo tienen los pacientes con puro VIH nada más también, entonces hay que estar vigilando esto, y tienen leucopenia severa. Entonces, un dato que llama la atención es que las transaminasas se elevan, a veces los pacientes están ictéricos y decimos, este paciente va a hacer una histoplasmosis, puede ser TB, puede ser CMV, sí, puede ser lo que sea, cuando tienen menos de 50 CD4 pueden tener hasta 2 oportunistas los pacientes. Entonces, lo importante es tomar las muestras y dejar una terapia empírica para lo que pensemos que es más frecuente y después hacer el ajuste una vez que tengamos ya el agente etiológico. Entonces, el tratamiento aguda en pacientes con mayores de CD4 de 300. La crónica, ¿verdad? Obviamente, lo que les decía, el antecedente de que fue a algún lugar de endémico. Y las equinocandinas, que son fármacos relativamente nuevos, no tienen efecto contra histoplasma, ¿no? El inicio de los antirretrovirales debe hacerse tan rápido como sea posible después de la enfermedad y que el paciente pueda tragar. De preferencia, viendo que el paciente ya tiene buena vía oral, ya que no hay riesgo, el riesgo es muy bajo de reconstitución inmune, ¿no?, en estos casos. La anfotericina se recomienda la anfotericina liposomal, pero dada la dificultad que existe para esta, podemos usar el desoxicolato, ¿sí? La profilaxis secundaria, pues para los pacientes que tuvieron el cuadro, podemos dejarles por 6 meses, 1 año, dependiendo cómo suban su CD4, ¿verdad? Y que esté el paciente indetectable y quitar lo más rápido posible el itraconazol para que no tengamos el problema de la interacción. Si el paciente por alguna causa falla, suspende el tratamiento, etcétera, y su CD4 vuelven a bajar menos de 150, hay que reiniciar el tratamiento, porque estas infecciones quedan en forma latente, pueden quedar encapsuladas por ahí y reactivarse. Ese es un riesgo, ¿no? Hablando un poquito de criptococosis, el criptococo es más frecuente en el sistema nervioso central, sin embargo, otra vez, la vía de entrada es la vía respiratoria, es la vía pulmonar. Normalmente en el 85, 90% de los casos va a pasar inadvertida, puede ser como un cuadro gripal solamente, o dar un poco de tos y ya. A veces hacemos expectoración y hemos encontrado criptococos ahí, no la variedad neoformans, a veces hay otras variedades, ¿no? Entonces hay que hacerlo, pero pues tener cuidado porque la forma más temible es la del sistema nervioso central y tiene una mortalidad muy alta. Hoy por hoy el 80% de los pacientes se van a morir porque la afección es terrible y por la penetración de la anfotericina a esos sitios, ¿no?, la toxicidad del medicamento. Entonces
Es un cuadro muy severo, lo seguimos viendo, ¿no? Nosotros tenemos 60, entre 50 y 60 casos al año, es mucho todavía, ¿sí? Y este es un hongo ubicuo, realmente, a pesar de que se dice es que en el guano de las palomas y esto y lo otro, ¿no? Pero a veces el paciente no tiene ningún antecedente de estos, a veces sí, a veces no, y de todos modos lo más frecuente en México y en otros países en su desarrollo sigue siendo el criptococo, ¿no? Que lo vamos a encontrar por ahí, no es el toxoplasma, ¿no? Estos son los criptococos. Entonces vamos a ver que hay varias variedades, 8 subtipos, hay 2 variedades importantes, el Neoformas variedad Gatti, ¿verdad? Y el Neoformas variedad Neoformas, el más frecuente es el Neoformas variedad Neoformas. Algunos de variedad Gatti los vimos en México, hemos recolectado algunas muestras y vimos que estaban más hacia zonas tropicales, Veracruz, Oaxaca, tenían más variedad Gatti. ¿De qué depende? Pues no sabemos, ¿no? Porque unos van a estar en el guano de las palomas son portadoras del hongo en forma natural, y otros están en el árbol del eucalipto, ¿verdad? Y por ahí en algunos pacientes que uno les preguntaba intencionadamente si tenían contacto o esto, muchos de ellos, por ejemplo, recuerdo un paciente tomaba té de eucalipto siempre, ¿verdad? Y tenía contacto con las hojas secas, tenía sus bolsas ahí de hojas, y a lo mejor el contacto era por ahí. Este no era un paciente VIH, ahorita vamos a ver que hay poblaciones de mucho riesgo, ¿verdad? Pero era alguien que tenía esteroides en forma crónica y eso es un riesgo. Es infrecuente a nivel pulmonar, sí frecuente en el sistema nervioso central, y vamos a ver que está, miren, en frutas cítricas, en alimentos secos, deshidratados. En pacientes con VIH nos va a afectar pulmonarmente, va a entrar el hongo. Muchas veces no vamos a verlo ahí, sino a nivel del sistema nervioso central o diseminado. Afecta más a hombres que a mujeres en una proporción de 3:1, y vean aquí el factor de riesgo más importante es el VIH, ¿sí? En el 78% de los casos. Los esteroides es una forma también bien importante, y hay unas causas importantes, el 13% que no se conoce la causa, que seguramente tiene algún problema del complemento o algún problema innato de la inmunidad que no sabemos, ¿verdad? Pero que favorece que el individuo tenga estos cuadros repetitivos. De todos modos, les decía, el hecho de tenerlo ya el paciente es un cuadro muy severo, catastrófico. Y pues las manifestaciones muchas son más bien o de las formas diseminadas o de las formas meningias. A nivel pulmonar es un cuadro muy leve, el paciente a veces ni siquiera se queja de ningún problema respiratorio. De todos modos, el consejo aquí sería, si tenemos una buena muestra de expectoración, hacerle la tinción, porque lo hemos encontrado ahí. ¿Sí? Hemos encontrado otras variedades que no son las más importantes, y la verdad es que a veces decimos, ¿qué importancia clínica tendrá? ¿No? O sea, finalmente se encuentra ahí y bueno, puede ser un colonizante nada más. Crece muy rápido, crece muy fácil, se utilizan tinciones como indicadores, pero crece en cualquier medio, incluso bacterianos, en cultivos crece ahí. Es un hongo que puede durar ahí, si guardamos la muestra hoy, viernes, y el lunes lo checamos, o él crece. ¿Sí? Son levaduras y tienen cierta resistencia al clima, al ambiente, a todo. Entonces hay pruebas, el antígeno capsular que se utiliza, ¿sí? De látex, tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. De hecho, si se encuentra en sangre en los pacientes, debemos de hacerle esta prueba a todos los pacientes. Llega el paciente, tiene CD4 de 200 o 300, los que ustedes quieran, pero le hacemos un antígeno criptococósico, tiene una posibilidad muy alta de que ese paciente tenga criptococo en alguna época. Entonces, también ahí es cuando se utiliza la profilaxis con fluconazol. Ustedes saben que a veces dábamos profilaxis no solo para la cándida, sino para el criptococo, por ese riesgo que teníamos. Y la sensibilidad y especificidad es muy alta. Entonces, a nivel pulmonar, les decía, no es fácil, pero a veces en muestras de biopsias o expectoración lo encontramos por ahí. La ventaja es que responde muy bien a fluconazol, esa es una ventaja, y que se puede utilizar fluconazol. Y aquí está la tinción, miren, para mencionarles, ahí se ven las levaduras, ¿verdad? Y las placas a nivel pulmonar, como ven, el patrón en todas se parece. Es muy difícil por un patrón radiológico uno pensar, es neumonía típica, pero pues ahí cabe todo, les decía, es el cajón donde cabe todo.
este término muy utilizado después de las epidemias de influenza, neumonía típica, ¿no? Y todo cabe ahí. Entonces, no nos casemos con radiografías, siempre pidamos las muestras para ver esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito de coccidioidomicosis, que esta es otra micosis muy frecuente en México, sobre todo más en ciertas regiones geográficas, pero que es un diagnóstico diferencial obligado también, y que muchas veces igual con la muestra de expectoración vamos a tener un diagnóstico rápido. Pues es una micosis sistémica, también el cuadro es por aspiración de artroconidias. El curso benigno en pacientes que no están inmunocomprometidos es un cuadro leve, también pulmonar, pasa desapercibido, pero en pacientes con VIH se puede diseminar y ahí también dar cuadros respiratorios dependiendo, puede ser moderado o severo. Lo importante aquí es, como les decía, como comentamos hace ratito, es el factor epidemiológico, ese es el más importante. El paciente ha ido a Estados Unidos, a los estados del sureste sobre todo, ese es un riesgo muy alto, y en México todo el norte prácticamente, aunque se han detectado casos en Colima, en Tepic, etcétera, pero la mayoría o fue a Sonora o fue a Chihuahua, o tiene antecedentes o viajó para allá, y hay que pensar en coccidioides, ¿no? La población expuesta, pues son muchas, como ustedes pueden ver, es mucho tipo de profesión que puede tener el individuo o el oficio, ¿verdad? Pero habitualmente es el paciente con VIH que viaja para allá, sean choferes, por ejemplo, ¿no? Que viajan hacia allá o que tienen parientes allá. Entonces, sospechen siempre en la posibilidad de que sea un coccidioidomicosis pulmonar o diseminado también, porque si el paciente tiene menos de 150 CD4, el riesgo es muy alto de diseminarlo. Meningio no es tan frecuente, pero sí en sangre, en el mielocultivo. Todo paciente con VIH que llega con fiebre, aparte de la expectoración, hacemos un mielocultivo para hongos, porque uno ahí es donde lo van a encontrar. El paciente, fíjense, puede tener un cuadro muy típico de cualquiera de estas enfermedades: tos, fiebre, dolor, ganglios. Una TB nos puede dar todo esto, ¿no? Diaforesis nocturna, eosinófilos en sangre. O sea, el cuadro es muy, no es típico de esto. Hay que sospecharlo nada más por el antecedente epidemiológico, eso es lo más importante. Entonces, el diagnóstico lo vamos a confirmar con el cultivo. Una buena muestra de expectoración con una tinción nos va a permitir ver, ¿verdad?, el elemento fúngico, las esférulas, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, es muy fácil verlas realmente. Es la típica, ustedes recuerdan de los libros donde está la esférula abriéndose y están saliendo los elementos fúngicos. Esa es la fotografía aquella electrónica del New England, que es clásica. Es muy fácil verlo. En hemos no es fácil aislarlo, las fungemias no son fácil detectarlas, pero sí el mielocultivo. Si hacemos un mielocultivo tenemos una posibilidad muy alta de aislarlo. Y bueno, las pruebas de serología también tienen una utilidad limitada porque nosotros no conocemos el estatus del paciente o de la persona previo al contacto. Aquí es bien importante, y como no tenemos ese récord, pues no podemos saber cómo estaba el individuo. Hay muchas pruebas de fijación de complemento, pruebas de ELISA, ¿sí?, para detectar, y las más importantes que utilizan en muchos lados son las pruebas urinarias o en sangre, ¿no? Sobre todo en esos estados que les comenté. En Estados Unidos la usan mucho porque tienen todo lo que es Arizona, Texas, varios estados donde ellos saben que es endémico esto, y entonces ofertan la prueba. Nosotros aquí es más fácil darles fluconazol en individuos de riesgo y que fueron, ¿verdad? Y recuerden, no solo es para la cándida, porque a veces pensamos es para la candidiasis oral, no. También en estas micosis, el criptococo, el cocci, se pueden cubrir con esto. La forma clínica muy típica del hongo, ¿verdad? Aquí están los elementos fúngicos, se alcanza a ver un poquito allá, que es en enagar micocel, o sea, muy fácil. Y ahí está, miren, la forma redonda. Y el típico que vemos es que está abierto y están saliendo los elementos fúngicos. En KOH, que eso es muy fácil de hacer, en un portaobjetos, ahí lo ve uno rapidísimo. Las esférulas, y crean granulomas porque luego se confunden con tuberculosis, no es fácil. De repente, si el químico o el patólogo no está, veo ahí hay un granuloma, ¿no? Y uno oye granuloma y piensa luego en tuberculosis, ¿no?, por la frecuencia. Pero tengan en cuenta que hay otras entidades que se pueden confundir y a nivel pulmonar, y eso nos puede complicar las cosas. Entonces, el tratamiento de elección va a ser el fluconazol, ese tiene menos interacciones que el itraconazol, lo toleran muy bien los pacientes. Si es una forma grave, pues también la anfotericina B tiene cobertura contra esta.
Ya casos más difíciles es cuando afecta a huesos o meninges, otros órganos, ¿no? Que eso no es lo común es que nos dé el cuadro pulmonar. Y la duración del tratamiento, igual que nuestro paciente tenga más de 250 CD4 y que se permanezca indetectable, ahí podemos parar la profilaxis. Y recuerden, si el paciente por alguna causa suspende el tratamiento y caen los CD4, se puede reactivar la enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque en esos individuos hay que reiniciar el tratamiento o la profilaxis, no hay que esperarnos a que tenga el cuadro. La primaria no es fácil porque igual si viven en áreas endémicas, a los de Sonora todos les vamos a iniciar profilaxis, ¿no? O a los de Chihuahua, si no imagínense a todos, tienen que tener fluconazol, ¿no? No sería factible, pues no, yéndonos al mundo real no es factible eso. Lo ideal es que estén indetectables con sus antirretrovirales y eso va a permitir que mejoren. Entonces, afortunadamente el tratamiento no es las complicaciones a nivel de sistema nervioso central no es lo común. Otra entidad menos común es la peniciliosis pulmonar, que hemos tenido algún par de casos de ella. Esta enfermedad es más común en el sudeste asiático, ¿sí? Se le conoce como la enfermedad del bambú, porque el hongo es Penicillium marnefei, llamado ahora Talaromyces marnefei. Este es el hongo que ustedes van a ver en las tortillas enlamadas, como en las anaranjado, si han visto, ¿no? Las tortillas cuando se enlaman, que tienen ahí como una lama naranja, es el penicillium, ¿verdad? Llamado así porque produce penicilinas, precisamente. Es un hongo dimórfico, más común en China, y allá es enfermedad definitoria de SIDA, de hecho, es muy común en el sudeste asiático. En México o en países de América hay reportes, lo hemos visto más alguna vez en trasplantes de órganos o de médula, pero también en pacientes con VIH. Afortunadamente no es tan común. Aquí está, miren, ahí se ve la señal, ¿verdad? Cómo se ve el redondito, anaranjado. Crece muy fácil también en agar. Cuando nosotros mandamos el cultivo, bueno, pues para todos los hongos puede crecer cualquiera de estos, ¿no? No son hongos difíciles de cultivar, crecen muy rápido. El cuadro clínico también es totalmente indistinto, es con fiebre, tos, no hay hemoptoicos, afortunadamente en muchas de estas micosis, ustedes se fijaron, no lo hay, y eso nos va a ayudar a distinguir un tanto de la tuberculosis a veces, porque la tuberculosis, ustedes recuerden que no siempre, pero puede haber hemoptisis, pero muchos de esos hongos también pueden dar cavernas, y ese también es las cavitaciones es un problema también, porque podemos confundirla con tuberculosis y darle tratamiento y el paciente no mejora. Entonces el tratamiento también es con anfotericina B, pero responden también a itraconazol. La mortalidad es muy baja con tratamiento, afortunadamente, y la profilaxis igual, se va a aplicar igual que para las demás micosis, hasta que los CD4 mejoren. Por último, algo que también es poco común, no es tan frecuente, es la aspergilosis pulmonar, otro de los hongos también cosmopolita más frecuentes, que están en todo el medio ambiente, en las construcciones, en las cajas de cereales, en las cortinas, en los peluches, o sea, están en todos lados y todo el mundo tenemos a veces colonizadas las vías respiratorias. Pero en el individuo con VIH lo vamos a encontrar más frecuente, sobre todo si el individuo tiene problemas de alguna enfermedad concomitante, ¿no? Sí hay hallazgos, sí hay series de casos, sí hay cohortes ahí donde se ha encontrado, pero son casos más específicos. De todos modos, ténganlo en cuenta, porque también es un contaminante muy común en los laboratorios y a veces uno manda el cultivo y te reportan aspergilosis, y es un colonizante común de cavernas o de pacientes con problemas respiratorios crónicos, y no quiere decir que estén dando enfermedad. Hay diferentes técnicas para el diagnóstico: biología molecular, cultivo, galactomanano en sangre, que nos van a dar una sensibilidad y especificidad muy alta para el diagnóstico. No es tan común, pero piensen que sí podemos por ahí verlo. El inicio de los antirretrovirales, ya pasando a cuando hay que dar tratamiento, aquí vamos a ver en forma resumida cuándo hay que iniciarlos, porque recuerden que decimos en TB lo más rápido que se pueda, a la semana o 2 semanas, pero en el caso de las criptococosis meningias tenemos que esperar más por la reconstitución inmune y porque va a haber un agravamiento de los síntomas. Pero en general, vean, en las infecciones fúngicas vamos a ver que sí tienen indicación más a favor, de aquel lado de la derecha son a favor de iniciar en forma más temprana, lo más rápido que se pueda, y la izquierda la que hay que esperarnos un poco. Y vamos a ver que los hongos, ¿no?, las micobacterias, nos van a permitir iniciarlo más rápido, porque eso va a mejorar el pronóstico del paciente.
Algunos casos que se inician, por ejemplo, el caso de la neumocistosis, dentro de las 2 primeras semanas iniciar el tratamiento. Eso nos va a ayudar a que el paciente le vaya mucho mejor. El caso de algunas otras, la meningitis, por ejemplo, por criptococo hay que esperar porque la reconstitución es severísima y el paciente puede morir de reconstitución incluso, ¿no? Por el edema cerebral y otros que de por sí el hongo nos afecta, tiene una afección extensa de las meninges. Entonces tenemos que estar vigilándolo, pero los demás hay que iniciar lo más pronto que se pueda. Y bueno, hablando de la reconstitución inmune, ustedes saben, una vez que se inicia el tratamiento, el paciente empieza a mejorar, suben los CD4, suben las defensas, y hay de repente lesiones que van a mejorar o van a empeorar aparentemente con el tratamiento. Recuerden, hay que hacer diferencial, no todo es proceso infeccioso. ¿Sí? Y muchas de estas micosis no se van a presentar. Lo frecuente ahí es tuberculosis, es citomegalovirus, ¿verdad? Eso es lo frecuente que hay en reconstitución, no tanto estas micosis, como para pensar en ya se reactivó, ¿no? Hay que vigilarlo y tener en cuenta que cuando tiene riesgos nuestro paciente con menos de 100 CD4 y cargas virales elevadas, ¿verdad? Que puede tener el riesgo de hacer esto. Bueno, hasta aquí, no sé si tengan algún comentario. Recuerden entonces, nada más en conclusiones, paciente con menos de 200 CD4, factor epidemiológico, ¿verdad? De dónde fue el paciente, a qué se dedica, eso va a ser bien importante en este tipo de infecciones. La micología en México no se ha desarrollado mucho, desafortunadamente todavía no. Sí hay mucho desarrollo de ese campo, sobre todo molecular, pero hay que tener una alta sospecha, ¿no? de los cuadros clínicos. Bueno, agradecemos al doctor Gaitán esta muy útil plática. ¿Tienen alguna pregunta? Porque sí tenemos algunas preguntas del auditorio remoto. Hay que hacer malabarismos aquí. La primera pregunta del auditorio remoto es saber si siempre hay que dar 21 días de esteroides o cómo saber cuánto tiempo. Bueno, el esteroide va a depender de la gravedad del caso. En casos graves o moderados, sí, y lo vamos a dar en dosis de reducción decreciente. En casos leves, obviamente no, ¿verdad? Pero moderados o graves, yo diría que sí. En graves, sobre todo, sí. Sí, y 21 días para que no haga supresión el paciente. No más de 21 días porque entonces vamos a tener el efecto colateral del esteroide, tanto puede haber efectos a nivel de máxima inmunosupresión como riesgo para tuberculosis, como de sangrado de tubo digestivo y otros, que luego lo vemos frecuente. Okay. La siguiente pregunta es: ¿en cuánto tiempo se espera la mejoría en la neumocitosis? Muchas veces en los cuadros clínicos, en una semana uno ve la mejoría del paciente, pero las formas graves que requieren intubación, servicios de apoyo ventilatorio, es más tardado. Es más tardado, sí tenemos que dar los 21 días y a veces el problema, comentaba yo, es ya no en tanto en sí la neumocistosis, sino las complicaciones de la intubación. El sacar al paciente de la sedación ya no es fácil porque se pierde impulso respiratorio, se pierde el automatismo, muchas veces hay que estar con inhaloterapia trabajando, y la otra es el riesgo de las nosocomiales, el entrar a un paciente a una terapia intermedia o a una terapia o simplemente en piso, pero el estar intubado, apoyo mecánico ventilatorio, hay un riesgo de 80% de neumonía nosocomial bacteriana. Que tenemos que estar atentos a eso porque eso ya nos complica y la mortalidad se eleva. Gracias. ¿Puede darse el mismo tipo de disnea en otros cuadros micóticos? ¿Qué neumocistosis? Solo así dice, si Yo puede creo que darse sí. la misma disnea. Sí, comentábamos que la disnea importante va a ser en P. gyrobesi, en Hemosis carini, ¿no? Llamado anteriormente. Las otras micosis en general va a ser muy moderada. Muchas veces ni siquiera el paciente se da cuenta, dijo tuve gripa y ya. Ese es lo que yo comentaba al principio es si llega alguien con disnea, sospechemos en hemosistis primero, que va a ser más pronunciada la disnea. Listo. ¿No hay preguntas entonces? Ya. Bueno, es un medicamento nuevo que recientemente no lo hemos utilizado, tendrá que ser por paciente específico.
Lo que sabemos es que el uso para estas va a ser más limitado porque tiene un espectro más corto. La ventaja es que tiene vía oral y eso es importante para una de las entidades, pero realmente va más a mucorales que mucor. Sí hay casos reportados de mucor, infecciones por este tipo de hongos, pero son más raras. Son más raros. Estos medicamentos nuevos no ofrecen una gama así como las anfotericinas, por ejemplo, que siguen siendo las anfos hoy por hoy en el mundo, pues el mayor espectro para las micosis que hayamos visto, ¿no? Desafortunadamente tiene los bemoles que ya comentamos, o sea, el costo, la dificultad de adquirirlas, que tiene que ser hospitalizados y todo. Pero este medicamento probablemente en los próximos años para los mucorales, ¿no?, es excelente. Las aspergilosis desafortunadamente no son tan frecuentes. Y bueno, tenemos voriconazol. Hoy por hoy las guías dicen use voriconazol, pero ellos la ventaja es que va a ser oral, ¿verdad? Tienen esa ventaja y que el costo, por lo que yo vi, es muy barato comparado a la anfotericina, sí, pero como la 10ª parte. Hay posaconazol también, pero no está en cuadros básicos también y el costo también es elevado. Sí. A las capacidades diagnósticas y terapéuticas del país. Es muy limitado. Comentaba yo que la micología realmente se ha quedado por muchos años empantanada. Sí hay centros que tienen mucho mejor trabajo, por supuesto la UNAM tiene un nivel, el hospital infantil, pero son islas, ¿verdad? El INDRE, son islas porque realmente todo se ha ido a bacterias, a virus, y los hongos se han quedado un poco rezagados. Pero cuando uno va a reuniones fuera del país, y hay países como Brasil que llevan la batuta en infecciones fúngicas, Colombia, o sea, el crecimiento ha sido muchísimo, mucha biología molecular, porque el aislarlo es muy difícil. Muchas veces, si no tenemos un buen equipo multidisciplinario, yo le diría, en instituciones, por ejemplo, pero tenemos un buen equipo quirúrgico, un buen equipo invasivo de endoscopías, de broncoscopías, etcétera, y policultivar y bajar a tener un buen laboratorio de microbiología, pues la tasa es muy buena. Hay muchos trabajos en nutrición y en otros lados, pero son más bien tesis doctorales o tesis de maestría de alguien que le interesa, no sé, histoplasma, ¿no? Y empieza a buscarlo y a recolectar pacientes de los diferentes centros. Porque de repente uno ve en terceros niveles, segundos niveles y preguntas, ¿cuántos histoplasmas en el año han tenido pacientes? Ninguno. Y uno va y ve pacientes que fallecieron, ¿no?, de causa con fiebre, hipotensos, y dices, pues seguramente aquí tuvo uno. Y a veces nos quedamos con la pura idea de la tuberculosis. Yo creo que falta más desarrollar micología, no hay tantos micólogos. Desde muchos años estuvo ahí abandonado y como que creíamos que nada más era ver el hongo ahí ya, en forma, la morfología colonial y ya, pero realmente el desarrollo ha sido muchísimo. Yo creo que nos falta implementar más en los hospitales que somos de tercer nivel y que tenemos armamentario, reforzar la micología, ¿no?, en los residentes de infectología y todo, porque a veces ustedes pregúntenles a cualquier residente y le gusta Bacter, le gusta Viro, pero los parásitos y los hongos como que son así el patito feo. A nadie le gusta ver parásitos y los hongos igual. Pero hay cada vez más, ya hay hasta una asociación en México con el doctor Rubén López de micología que ha ido desarrollando y hay cursos y hacen diplomados muy importantes. Creo que vale la pena, sobre todo en este tipo de poblaciones, ¿no? Con los trasplantes, los pacientes oncohematológicos y pacientes con VIH, tenemos para ver todas las micosis. Bueno, pues quisiéramos agradecerle al doctor Gaitán su ponencia. Les agradecemos a ustedes su presencia. Los invitamos a dar seguimiento a las sesiones que la AMBI desarrolla. El próximo mes de septiembre es el día 20 y vamos a seguir con tuberculosis. Los invitamos también a que asistan al 20º Simposio Internacional de la Asociación que se va a realizar en la ciudad de León del 24 al 26 de octubre. Quisiéramos no dejar pasar la oportunidad para agradecerle a Laboratorios MCD todo el apoyo que nos ha dado para la realización de las pláticas y de esta forma despedimos a la audiencia remota. Muchas gracias.
Perdón.